Uy, tengo todos los recuerdos. A veces yo llegué aquí con mis padres, Jorge y Susana Agudín, cuando tenía 3 días, en los primeros días de enero del 72. Llegamos aquí y cuando yo tenía unos 2 años, fuimos de Bariloche a Buenos Aires y a los 3 mis padres me llevaron al jardín de infantes de la escuela francesa en Buenos Aires porque pensaban volver a Francia. Poco tiempo después, la Argentina cambió de galaxia y durante el proceso ya no pudieron irse, pero los recuerdos verdaderos que tengo, que son claros, son en verdad en estas ventanitas de este pabellón que está atrás nuestro, porque nosotros pasábamos aquí todos los veranos. Así que están entre los primeros recuerdos de mi vida, ¿sabes? Este sitio, sobre todo, para mí lo que es muy fuerte cada vez que vuelvo acá es el olor de los pinos, ¿sabes? Es una cosa increíble porque no es igual, no son iguales en Suiza, no son iguales en Francia, no son iguales en Rusia. No sé, son diferentes, tal vez son otros pinos. Están mezclados con la nieve, están mezclados con el viento, están mezclados con el viento que viene del catedral atrás. Para mí es una reserva de energía enorme este lugar. Como te decía, mis primeros recuerdos acá están hechos de pinos, del comedor que está acá, de unas tacitas de metal que tenían dulce de mosqueta, donde veníamos a desayunar, y de los perros por todas partes, ¿no? Que mi padre era loco por los perros y siempre los seguían a todos sitios, y yo sigo siendo, solo que con la vida que tengo ahora no puedo tener perros. Mi primera formación musical fue en el colegio, cuando yo tenía 4. Y después estudié en el conservatorio en La Lucila, me quedaba cerca de mi casa y cerca de la escuela francesa. Y después estudié en la Universidad Católica dirección, ¿no? Y piano me fui volviendo director y yo me fui de la Argentina a fines del 96, ya hace más de 20 años. Mis papás eran muy melómanos los dos, o sea, mi mamá sigue siendo muy melómana y siempre fue así, cuando era joven cantaba. Y mi padre tocaba, me acuerdo de él en la casa en Olivos tocando el piano con un dedo y cantaba tango, pienso. Seguramente aquí en cada sitio donde entro alguien lo conocía o piensa que me parezco a él, ¿no? Entonces me vine a preguntar cosas, no sé. Y yo pienso que esta fue su casa, ¿no? Él estuvo aquí desde el 56 más o menos hasta el 69, hasta que se fue. Y después pasábamos largo tiempo aquí y yo pienso que si él estuviera, él seguiría enseñando aquí. O tal vez con nosotros en la Universidad de Río Negro además, ¿no? Y así que ahora estoy muy feliz de poder venir a enseñar a jóvenes directores aquí con la Universidad de Río Negro y con nuestro programa que se llama Sinfónica Patagonia. Y de traer directores y traer músicos que ahora se nos desparramaron en toda la Argentina, y muchos músicos de nuestro programa de la Universidad de Río Negro están ahora estudiando en Europa, ¿no? Y son becarios nuestros. El programa Sinfónica Patagonia logró un nivel muy interesante en los últimos años y tenemos un puente con Europa que es muy eficaz. Francamente, el programa Sinfónica Patagonia, que este año cumple 10 años, que creamos en 2009, ha logrado un nivel muy interesante, ¿no? Más o menos, el programa Sinfónica Patagonia tiene ahora unos 15 músicos perfeccionándose en Europa, y diría unos entre 10 y 15 músicos que han ganado puestos de trabajo aquí en la Argentina, en otras orquestas o en conservatorios o en universidades como docentes o como asistentes. Siento que debo más a este sitio o que pertenezco más a este sitio, pero muchísimo más, no un poco más. Yo siento que una parte mía pertenece a este sitio, no necesariamente a Buenos Aires. Y este lugar es un lugar que está habitado por una energía muy especial. Respondí inmediatamente a la Universidad de Río Negro cuando hace 10 años me llamó Arturo y me dijo: estamos pensando en crear una escuela de música para la Universidad de Río Negro en Bariloche y nos gustaría que nos ayudaras a construirla. Y en ese momento pensé que
íbamos a tener que importar todos los profesores, pero también íbamos a tener que importar todos los alumnos. Entonces, porque no había conservatorios grandes aquí, ¿no? Y, bueno, y todavía no los hay, pero hay escuelas de música, hay una cofradía, hay distintas cosas. Entonces les propuse un proyecto que era un proyecto dinámico que de alguna manera generara como backfeeding, ¿no? Como se dice, como retroalimentación, ¿no? Y ese proyecto era una fórmula de orquesta que ha funcionado bien, porque ahora en la provincia hay 3 orquestas funcionando, ¿no? Se ha generado también una demanda importante. Creo que aquí en Bariloche hay una demanda a suplir. Y hay una cosa que nosotros podemos ofrecer en la que me encantaría poder ser de utilidad y bueno, ya tenemos algunas ideas. Entonces, este es un sitio al que yo, si es posible y si la gente me recibe, yo voy a volver siempre a trabajar.